Él pensó que al dejarla, la estaba condenando a una vida sin valor. Creyó que una mujer como ella nunca podría levantarse sola, nunca podría sanar, nunca podría volver a sonreír. Pero lo que no sabía era que hay abandonos que no destruyen, despiertan. Y cuando Dios decide arrancarte de un lugar donde ya no eras amada, respetada ni vista con dignidad, no te está quitando algo, te está salvando. Quédate hasta el final porque esta historia no solo habla de dolor, habla de restauración, de identidad y de ese momento silencioso en el que una persona deja de mendigar amor humano y empieza a descubrir el valor que Dios siempre vio en ella. A la orilla de un pueblo costero, donde el viento llevaba olor a sal, madera mojada y redes tendidas al sol, vivía Clara, una mujer de manos finas pero cansadas, de mirada serena y pasos silenciosos. Su casa era pequeña, levantada con esfuerzo junto a una calle estrecha por la que al amanecer pasaban pescadores, vendedores y niños descalzos corriendo hacia la escuela. Desde su ventana podía verse el mar rompiendo contra las piedras, como si cada ola viniera a recordarle que la vida insiste, golpea y vuelve, incluso cuando una cree que ya no puede más. Clara vivía sola desde hacía años. No tenía lujos, no tenía descanso, no tenía a nadie que resolviera por ella las cargas del día. Pero tenía una costumbre que sostenía su alma cuando todo lo demás parecía tambalearse. Cada madrugada, antes de que el pueblo despertara por completo, se sentaba junto a la mesa de la cocina con una taza entre las manos, a veces con café y a veces solo con agua caliente, y hablaba con Dios en voz baja. No eran oraciones elegantes, eran palabras sencillas nacidas del cansancio y de la fe. Señor, dame fuerzas para hacer bien mi trabajo. Dame serenidad para no llenarme de tristeza. Y si hoy nadie me ve, mírame tú. Después se levantaba, recogía sus telas, sus agujas, sus tijeras y comenzaba otra jornada remendando ropa ajena. Ese era su oficio, coser, arreglar uniformes, zurcir pantalones, ajustar vestidos, rescatar manteles viejos, devolver dignidad a prendas que otros daban por perdidas. Había aprendido de niña, sentada junto a su madre, quien le repetía que las manos que restauran con amor también honran a Dios. Clara creció con esa idea clavada en el alma. Por eso nunca se avergonzó de vivir de un trabajo humilde. Lo que sí la cansaba era otra cosa. La sensación de ser siempre suficiente para servir, pero nunca suficiente para ser amada. Fue en una temporada de mercado, cuando llegaban al puerto cajas de mercancía y camiones de otras ciudades, que conoció a Julián. Tenía una sonrisa rápida, una voz cálida y esa facilidad peligrosa de hacer sentir especial a cualquiera. La primera vez que le habló fue para ofrecerle ayuda con un rollo de tela que llevaba cargando sola. La segunda fue para preguntarle si siempre trabajaba tanto. La tercera ya fue para caminar a su lado varias calles, como si de pronto le interesara conocer cada detalle de una mujer que el resto del pueblo apenas notaba. Clara no se enamoró de golpe, se fue acostumbrando a que él apareciera, a que la buscara, a que la alabara por su dedicación, a que le dijera que admiraba a una mujer que no se rendía, que no se quejaba, que levantaba su vida con sus propias manos. Y después de tanto tiempo sintiéndose invisible, aquellas palabras empezaron a parecer un regalo del cielo. Cuando Julián comenzó a visitarla en su casa, Clara sintió algo que llevaba años sin sentir: ilusión. No una ilusión escandalosa, sino esa esperanza tranquila de quien piensa que quizá ahora sí la vida le permitirá descansar al lado de alguien. Julián hablaba del futuro con una convicción encantadora. Decía que no quería seguir trabajando para otros, que soñaba con tener un negocio propio, que estaba cansado de la mediocridad, que junto a ella podría empezar una vida distinta. Clara lo escuchaba en silencio y por dentro le daba gracias a Dios. No pedía riquezas, no pedía una casa grande, no pedía comodidades,
Solo pedía compañía limpia, respeto y la posibilidad de construir con alguien sin sentirse sola contra el mundo. Durante un tiempo pareció que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Julián llevaba pan algunas tardes, arreglaba alguna silla, la acompañaba al mercado, la hacía reír. Pero hay cambios que no llegan de golpe, llegan despacio, como la humedad que se filtra en una pared y un día, sin darte cuenta, ya lo ha manchado todo. Julián empezó a llegar tarde, después empezó a faltar al trabajo, luego comenzó a quejarse de la comida, del pueblo, de la casa, de la ropa que Clara usaba, de lo simple que era su vida. Lo que al principio admiraba, ahora lo miraba con desprecio. Si Clara pasaba horas cosiendo, él decía que eso no era progreso. Si hablaba de ahorrar, él soltaba una risa irónica. Si ella agradecía las pequeñas cosas, él la llamaba conformista. Clara trató de comprender. Se dijo que quizá estaba frustrado, que tal vez cargaba sus propias heridas, que nadie cambia sin motivo. Y mientras buscaba explicaciones, sin darse cuenta empezó a justificar lo que poco a poco la iba apagando. Julián ya no la miraba con ternura. La miraba como se miran las cosas que ya no impresionan. Y Clara, aunque todavía no quería admitirlo, comenzó a sentir que su presencia en la casa no traía paz, sino peso. Aún así, callaba, no por cobardía, sino por esa peligrosa costumbre de muchas almas buenas que prefieren resistir antes que aceptar que están siendo maltratadas. Una tarde de lluvia espesa, mientras el techo de lámina devolvía un sonido constante y la luz parecía más triste dentro de la casa, Clara estaba terminando un vestido que debía entregar al amanecer. Le dolía la espalda, le ardían los ojos, pero seguía cosiendo porque necesitaba el dinero. Julián entró empapado, con el ceño fruncido, y preguntó sin saludar qué había para comer. Clara levantó la vista y respondió con suavidad que había dejado sopa caliente en la olla. Él fue, abrió la tapa, miró el contenido y soltó una risa seca, cargada de desprecio. Otra vez lo mismo. Clara intentó seguir cosiendo, pero aquella noche algo en su interior ya venía demasiado cansado. Le dijo que había trabajado todo el día y que era lo único que había podido preparar. Julián se volvió hacia ella y con una voz dura, sin rastro del hombre que un día la hizo sentir vista, respondió que ella no trabajaba, que apenas sobrevivía y que eso no era digno de admiración. Clara sintió que la aguja le temblaba entre los dedos. Trató de mantener la calma. Le dijo que estaba haciendo lo mejor que podía. Entonces él dio un paso hacia ella y la remató con una frase que le partió el pecho. Ese es tu problema, Clara. Siempre te conformas con lo mejor que puedes. Por eso sigues aquí, igual de pobre, igual de gris, igual de poca cosa. Hubo un silencio tan pesado que hasta la lluvia pareció alejarse por un segundo. Clara lo miró con los ojos humedecidos y preguntó si eso era lo que realmente pensaba de ella. Julián ni siquiera dudó. Le dijo que sí, que una mujer como ella nunca iba a salir del lugar donde nació, que no tenía presencia, ni ambición, ni nada que ofrecer más allá de coser ropa ajena y vivir agradeciendo migajas. Clara bajó la mirada un instante, no por sumisión, sino porque estaba tratando de sostener el dolor sin romperse delante de él. Luego murmuró que ella le había abierto su casa, su mesa y su confianza, pero Julián respondió con crueldad que no podía ofrecerle otra cosa. Tomó una bolsa, abrió la puerta y antes de salir la atravesó con la frase que terminó de desnudar su verdadero corazón. Voy a buscar una vida de verdad. Quédate con tus telas, tus rezos y tu miseria. Y se fue. Clara no corrió detrás de él, no le suplicó, no gritó su nombre, se quedó quieta, escuchando cómo la lluvia llenaba el espacio que él dejaba vacío. Pasaron unos minutos y luego las piernas ya no le sostuvieron el cuerpo. Cayó de rodillas junto a la mesa de costura y dejó que el llanto la venciera. Lloró sin elegancia, sin contención, sin fuerza para fingir. No lloraba solo por Julián, lloraba por todo.
por los años de silencio, por las veces que se conformó con migajas emocionales, por el miedo a no ser suficiente, por el cansancio de sostener sola una vida que parecía no darle tregua. Esa noche no hizo una oración bonita, no tuvo palabras correctas, solo miró hacia arriba, con la voz rota y dijo: «Señor, no entiendo nada. Si tú viste cuánto intenté amar bien, ¿por qué terminaste dejándome así? Si viste cuánto me esforcé, ¿por qué me siento tan pequeña? No te pido que me expliques todo, pero no me sueltes, porque si también te pierdo a ti, no sabré cómo levantarme mañana». Y esa fue su oración, no una de victoria, no una de confianza luminosa, una oración de pura verdad. Al día siguiente se levantó con los ojos hinchados y el alma adolorida. Se lavó la cara, recogió el vestido que debía entregar y salió a cumplir. No porque se sintiera fuerte, sino porque la vida seguía, y cuando una mujer ha vivido años cargando responsabilidades, aprende a caminar incluso con el corazón hecho pedazos. Entregó el vestido, compró hilo, remendó 2 camisas, barrió la casa, dobló telas, y en medio de todo eso, lloró 2 veces en silencio. Una mientras recogía la taza que Julián había dejado tirada la noche anterior, otra al mirar la puerta y darse cuenta de que una parte tonta de su corazón todavía esperaba verlo volver. Fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla. No la de extrañarlo, la de no olvidar quién era solo porque alguien la había despreciado. En el pueblo empezaron los murmullos. Unas vecinas dijeron que Julián se dejaba ver con una mujer de la ciudad, bien vestida, perfumada, de esas que llegan en coche los fines de semana y miran todo como si nada fuera suficiente. Otras insinuaron que Clara había sido demasiado buena, demasiado confiada, demasiado ingenua. Ella escuchaba sin responder. Había dolores que no se curan explicándose, sino guardando silencio hasta que Dios ordena lo que uno todavía no comprende. Aún así, soltar no era fácil. Había mañanas en que cosía mirando la puerta. Había noches en que la humillación regresaba a su memoria con tanta fuerza que volvía a escuchar la voz de Julián llamándola poca cosa. Y cada vez que esa frase intentaba instalarse en su interior, Clara cerraba los ojos y repetía por dentro: «Lo que él dijo de mí no puede ser más grande que lo que Dios sabe de mí». No lo sentía del todo todavía, pero empezó a decirlo, y a veces la sanidad empieza así, repitiendo una verdad antes de ser capaz de vivirla por completo. La primera respuesta de Dios no llegó en forma de milagro espectacular. Llegó en forma de una anciana llamada Teresa, que un mediodía apareció en su puerta con un mantel viejo bajo el brazo y una sonrisa mansa en el rostro. «Dicen que tú haces milagros con aguja e hilo», le dijo. Clara casi sonrió. Contestó que milagros no, arreglos sí. Teresa dejó el mantel sobre la mesa, observó la casa en silencio y luego clavó en Clara una mirada llena de esa sabiduría que solo tienen quienes han llorado mucho sin endurecerse. «No dejes que nadie te convenza de que una vida humilde vale menos», le dijo. «Hay corazones tan limpios que la gente orgullosa no sabe reconocerlos». Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué aquellas palabras le dolían tanto y al mismo tiempo le daban alivio. A la semana siguiente, Teresa volvió con más encargos. Después la recomendó con otras personas. Poco a poco empezaron a llegar a la casa de Clara manteles, uniformes, blusas, vestidos de fiesta, cortinas y hasta ropa delicada que antes nadie le habría confiado. No era abundancia inmediata, no era una transformación de película, pero sí era una señal. Mientras una puerta se había cerrado con desprecio, otras empezaban a abrirse en silencio. Clara trabajaba más que nunca, pero ya no sentía el mismo peso dentro. Algo en su interior comenzaba a levantarse. Seguía doliendo, sí.
Seguía habiendo noches de llanto, sí, pero el dolor ya no la gobernaba de la misma manera. Un día, mientras entregaba unas fundas en la parroquia, la hermana Lucía la llamó aparte y le dijo que en el pequeño comedor comunitario estaban buscando a alguien que supiera coser y enseñar a otras mujeres. Había madres jóvenes, viudas, mujeres abandonadas, muchachas sin oficio, y querían abrir un taller sencillo para que aprendieran algo que pudiera ayudarles a sostenerse. Doña Teresa había hablado muy bien de ella. Clara reaccionó casi por reflejo. Dijo que no sabía enseñar, dijo que apenas podía con su propio trabajo, dijo que seguramente había otra mujer más preparada. Pero la hermana Lucía sonrió con una calma firme y le respondió una frase que se le quedó clavada en el alma. Lo que pasa es que llevas demasiado tiempo mirando tus heridas como si fueran tu identidad. Clara no supo qué decir. Aceptó ir solo unos días. Pensó que ayudaría un poco y luego volvería a su rutina. Pero desde la primera tarde entendió que ahí había algo para ella. El salón era sencillo, unas cuantas mesas, sillas desiguales, hilos de distintos colores, retazos doblados y varias mujeres sentadas con expresiones distintas de cansancio, vergüenza, miedo y necesidad. Algunas evitaban levantar la mirada, otras hablaban rápido para esconder sus inseguridades. Clara comenzó enseñando lo más básico, cómo sostener una tela, cómo alinear un dobladillo, cómo corregir una costura torcida. Pero sin darse cuenta, entre una explicación y otra, empezó también a hablar desde un lugar más profundo. Les decía que no tiraran una prenda solo porque se había rasgado, que muchas veces lo que se rompe puede quedar incluso más fuerte después de ser restaurado. Les decía que la paciencia también se cose, que las manos temblorosas aprenden estabilidad si no se rinden, y mientras decía todo eso, comprendía que también se lo estaba diciendo a sí misma. Con el paso de las semanas, aquel taller empezó a hacer algo dentro de ella que ni las lágrimas ni el tiempo habían logrado por completo. Empezó a devolverle identidad. Ya no era solo Clara, la mujer que habían dejado. Empezó a convertirse en Clara, la que enseñaba, la que levantaba, la que servía, la que sanaba mientras ayudaba a sanar a otras. Y fue en ese lugar, entre mesas de madera, carretes de hilo y ventanas abiertas al aire del mar, donde apareció Daniel. Era carpintero y ayudaba a reparar cosas en la parroquia y en algunas casas del pueblo. No llegó con promesas, ni con frases encantadoras, ni con la intención de llamar la atención de nadie. La primera vez que habló con Clara fue para preguntarle si podía mover una mesa sin interrumpir su clase. Eso fue todo. Después coincidieron varias veces. Él arreglando una ventana, ella organizando telas, él cargando tablas, ella corrigiendo puntadas. Las conversaciones comenzaron despacio, con una naturalidad limpia. Daniel tenía una voz serena y una manera de escuchar que no invadía. No preguntaba por morbo, no opinaba de más, no necesitaba ocupar el centro de cada momento. Y para Clara, acostumbrada al ruido emocional disfrazado de amor, aquella calma era casi extraña. Un día, mientras acomodaban unas cajas al final de la tarde, Daniel tomó un mantel ya terminado, observó una costura perfecta y le dijo que sus manos tenían paciencia. Clara respondió con una sonrisa tenue que sus manos habían tenido que aprenderla. Daniel asintió y contestó que se notaba, porque había gente que trabajaba con prisa, pero ella trabajaba con cuidado. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie había visto en sus manos algo bello. Nadie había mirado lo que hacía sin despreciarlo ni minimizarlo. Y sin darse cuenta, Clara comenzó a descansar cuando él estaba cerca. No porque ya se hubiera enamorado, sino porque su presencia no exigía, no juzgaba, no presionaba, simplemente estaba. Y a veces eso ya es una forma de sanar. Aún así, el pasado no desaparece solo porque aparezca una persona distinta. A veces hay fantasmas que deben ser enfrentados para que el alma termine de quedar libre. Fue una tarde de cielo naranja junto al muelle cuando Clara volvió a ver a Julián. Estaba diferente, más delgado, más apagado, menos seguro de sí mismo.
Ya no tenía el brillo arrogante con el que la había dejado. Se acercó despacio y pronunció su nombre con una voz que parecía cargar derrota. Clara sintió un apretón en el pecho, pero no el de antes. No era amor, era memoria. Julián le dijo que quería hablar con ella. Clara respondió que no tenía mucho que escuchar, pero él insistió. Le confesó que se había equivocado, que afuera nada había sido como imaginaba, que la mujer por la que la dejó se había ido, que los negocios fracasaron, que todo salió mal, y que en medio de su ruina había recordado cómo ella lo había tratado. Luego, con una vergüenza que ya no borraba el daño hecho, le pidió perdón y casi sin atreverse, insinuó la posibilidad de empezar otra vez. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían desarmado a Clara. Hubo un tiempo en que ella habría tomado aquella aparición como una oración respondida. Pero la mujer que estaba de pie frente a él ya no era la misma que lloró de rodillas junto a una mesa de costura. El dolor, atravesado con Dios, había hecho algo sagrado en ella. Le había ordenado la mirada. Clara respiró hondo y le dijo con una paz firme que sí, lo perdonaba, pero que no volvería al lugar del que Dios la había sacado. Julián levantó la vista, sorprendido. Entonces ella continuó, sin gritar, sin orgullo, sin crueldad. Le dijo que durante un tiempo creyó que su rechazo definía su valor, pero ahora entendía que no, que lo que él dijo de ella hablaba de su ceguera, no de su identidad, que ella nunca fue poca cosa, solo estuvo demasiado cerca de alguien incapaz de reconocer lo valioso. Julián quiso responder, pero no encontró palabras. Clara lo dejó allí, de pie frente al mar, mientras caminaba de regreso con una sensación nueva en el pecho. No era euforia, no era venganza, era libertad. Esa noche, al llegar a casa, volvió a sentarse junto a la mesa de su cocina, tomó entre las manos una taza de agua caliente y oró en voz baja. Gracias, Señor, no porque me dolió, sino porque no permitiste que me quedara donde estaban apagando lo que tú pusiste en mí. A partir de ese día, algo terminó de acomodarse dentro de ella. El taller del comedor siguió creciendo. Ya no era solo un lugar prestado con algunas mesas viejas. Empezó a convertirse en un espacio vivo, lleno de trabajo, dignidad y esperanza. Varias mujeres ya podían ganar algo con lo que hacían. Algunas llevaban pan a su casa gracias a lo que aprendían allí. Otras habían dejado atrás relaciones destructivas. Otras simplemente habían recuperado la costumbre de hablar sin bajar la cabeza. Clara ayudaba a coordinar, a enseñar, a escuchar. Daniel, por su parte, construyó estantes nuevos, reparó bancos, hizo marcos para las ventanas, levantó una gran mesa de trabajo en el centro del salón. La hermana Lucía decía entre risas que entre la aguja de Clara y la madera de Daniel, aquel lugar estaba dejando de parecer un salón para empezar a parecer una casa. Y quizá eso era exactamente lo que Dios estaba haciendo, construyendo casa donde antes solo había sobrevivencia. Una tarde, cuando ya casi todos se habían ido y la luz del atardecer entraba dorada por las ventanas, Daniel le dijo a Clara que había aprendido algo observándola. Ella le preguntó qué cosa. Él respondió que había personas que no hacían ruido, pero cambiaban el aire de un lugar apenas entraban. Clara bajó la mirada, conmovida. Le confesó que durante mucho tiempo pensó que después de ciertas heridas, una ya no podía empezar de nuevo. Daniel guardó silencio un instante y luego le dijo algo que ella nunca olvidaría. A veces no empiezas de nuevo, a veces empiezas de verdad. Esa frase cayó en su corazón como una llave en una cerradura, porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Clara no estaba regresando a quien fue antes de que la hirieran. Tampoco estaba buscando que alguien la rescatara para sentirse valiosa. Estaba empezando de verdad, desde un lugar más limpio, más consciente, más digno, más alineado con lo que Dios había querido mostrarle desde el principio. El cariño entre ella y Daniel creció sin prisa, sin teatro, sin promesas vacías.
Él no le hablaba de conquistar el mundo, ni de lujos, ni de grandezas superficiales. Le hablaba de trabajo compartido, de paz, de respeto, de fe, de la belleza de construir algo donde ambos pudieran seguir siendo quienes eran delante de Dios. Y cuando un día le pidió caminar a su lado, Clara aceptó no desde la necesidad, sino desde la plenitud de alguien que ya no estaba perdida. Ese fue el verdadero milagro, no que apareciera otro hombre, sino que cuando apareció, encontró a una mujer ya despierta, ya restaurada, ya consciente de que su dignidad no dependía de ser elegida por nadie. Una mañana, al abrir la ventana de su casa y ver el mar encendido por la luz del amanecer, Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de angustia, eran de entendimiento. Finalmente comprendía algo que solo el tiempo y Dios podían enseñar. Dios no había guardado silencio, había estado trabajando en secreto. Mientras ella lloraba, Él estaba cosiendo por dentro lo que no podía reparar sola. Mientras una voz la llamó poca cosa, Él la estaba llevando hacia lugares donde descubriría su verdadero valor. Mientras una puerta se cerró con humillación, Él ya estaba preparando una mesa donde su herida se convertiría en refugio para otras personas. Y al mirar hacia atrás, Clara ya no vio solo una traición, vio un rescate. Porque si Julián no la hubiera humillado, quizá nunca habría despertado. Si no la hubieran abandonado, quizá nunca habría descubierto que podía sostenerse de la mano de Dios sin depender de la aprobación de nadie. Si no se hubiera roto por dentro, quizá nunca habría encontrado un propósito capaz de restaurar a otras mujeres rotas. Y así, en el mismo pueblo donde un día se sintió pequeña, Clara dejó de ser la mujer que esperaba ser elegida. Se convirtió en la mujer que supo quién era delante de Dios. Y cuando eso ocurre, la historia cambia para siempre. Y bueno, esta historia puede ayudarte porque nos recuerda algo que a veces olvidamos cuando estamos heridos, que el rechazo de una persona no define nuestro valor. Muchas veces sufrimos más por lo que creemos de nosotros después de una traición, que por la traición misma. Empezamos a pensar que no fuimos suficientes, que nos faltó algo, que si nos dejaron fue porque valíamos poco. Pero no siempre te abandonan por lo que tú eres. A veces te abandonan porque no supieron reconocer lo que tenían adelante. Y ahí es donde entra Dios, porque Dios no siempre evita que pases por el dolor, pero sí puede usar ese dolor para sacarte del lugar donde estás siendo destruido en silencio. Hay puertas que se cierran no para castigarte, sino para protegerte. Hay personas que se van no para arruinar tu vida, sino para que por fin puedas verla con claridad. Y hay heridas que, aunque duelen, terminan despertándote. Esta historia también nos enseña que sanar no es encontrar rápidamente a otra persona. Sanar es volver a encontrarte a ti mismo delante de Dios. Es recordar que tu dignidad no depende de que alguien te elija, depende de quién eres, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando nadie lo ve. Por eso, si hoy alguien te humilló, te dejó, te hizo sentir insuficiente, no tomes ese dolor como una sentencia. Tómalo como un proceso, porque lo que hoy parece ruptura, mañana puede rescatarte, y lo que hoy sientes como pérdida, quizás era la única manera de que Dios te apartara de lo que ya no era para ti. Así que déjame decirte y déjame invitarte a que veas este otro video, que muy seguramente va a tocarte igual que este.